Hola, bienvenido a esta emisión de la Nueva Jerusalén en línea. Estamos muy contentos de que estés aquí y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Comenzamos. Hola hermanos, buen día. Les saludamos muy gustosos de por este medio tener esta comunicación con ustedes y vamos a iniciar el día de hoy nuestro culto dominical con todo el entusiasmo, con todo el ánimo ahí en nuestras casas y pidiendo en oración para que estos días, este tiempo que está tan difícil, pueda rápido pasar. Yo también, hermanos, quiero saludarles con mucho gusto. Qué bueno que podemos estar comunicados por este medio. Y también quiero pedirles, hermanos, que ahí en la comodidad de su hogar esté reunido con su familia, que estén todos juntos, preparados para alabar a nuestro Dios. Les damos la bienvenida. Vamos a orar. Vamos a tomar un momento para comunicarnos con Dios en esta mañana. Padre bendito, te agradecemos, mi Señor, porque eres bueno con nosotros, porque has traído bendición a cada una de nuestras familias. Señor, porque nos has sustentado y porque nos has mantenido ante esta situación, Señor, que estamos viviendo. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice, Señor, a nuestra iglesia. Y Señor, sé con cada uno de ellos. Permítenos en esta mañana tener esa comunión contigo, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y podamos, Señor, aplicarla en nuestras vidas. Padre bendito, danos el gozo de tener esa comunión contigo, de alabarte y bendecirte a través de este medio. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios y vamos a buscar nuestras Biblias, o si la tiene ya ahí a la mano, leemos en el Salmo 39. Salmo 39. Dice la palabra de Dios: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos, por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hermanos, llegó el momento de la alabanza. Vamos a gozarnos en esta mañana con toda reverencia y en su casa. Si quiere levantarse, hágalo, pero vamos a unirnos en esta alabanza todos desde casa. Quiero
ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, honra y honor. Hijo de recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra
hermanos, damos gracias a Dios porque pudimos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de estos cantos, dándole a Él la gloria y reconociendo y agradeciendo lo bueno que Él es con nosotros. Ahora preparamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Misraim Baltasar. Que el Señor les bendiga. Qué gusto, qué placer es estar una vez más reunidos como cada domingo, ¿verdad? Que tomamos un tiempo con las familias, que tomamos este momento, que aunque no nos podemos reunir, pero lo podemos tomar este tiempo para estar juntos alrededor de la palabra del Señor. Gracias al Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno en medio de dificultades, en medio de tristezas, en medio de situaciones difíciles. Dios ha sido bueno y misericordioso. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y meditemos en ella. Y hermanos, yo quiero hablar hoy de un tema que de pronto no hablamos mucho. De hecho, en la familia no hablamos mucho de ese tema. Pero es muy claro en las Escrituras, se habla mucho de él. Pero hoy quisiera que habláramos acerca del pecado. Dices, el pecado. No hablamos mucho en la casa, no hablamos de él. No nos sentamos en la casa y no vemos, por ejemplo, cómo podemos prevenir algunas cosas que podrían prevenirse en caso de pecado. El pecado, la Biblia nos enseña que todo hombre está presto para pecar. Todo joven, aún algunos niños están prestos para pecar. Por esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Por esa naturaleza, dice la Escritura que nuestro corazón está buscando de continuo hacer el mal. Ahora, si realmente, hermanos, creemos y pensamos que esto se da constantemente, debería ser un tema que pudiéramos tocar. ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué podemos hacer como padres? ¿Qué podemos hacer como hijos o esposos o esposas para no caer en el pecado, para poner como una barrera en medio y no llegar? Yo veo tristemente como en una casa de pronto llega y se da con tanta facilidad. Así que quiero que hablemos de esto, hermanos, porque el pecado ciega. El pecado, pues dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. El pecado divide a la familia. El pecado nos trae vergüenza. El pecado nos trae amargura. Y hay muchas personas llorando porque llegaron a un lugar donde no querían llegar. No pensaban llegar. Y sabes otra cosa. Llegamos a pecar dando pequeños pasos. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos dando el último o los últimos pasos. He titulado a este mensaje El camino al pecado. Y tengo la idea, hermanos, de que hay un camino que transitamos para llegar allá. Hay un camino que transitamos, que se concibe en el pensamiento, que se concibe y se va, como dice la Escritura, hasta que llega a dar a luz. Y después que da a luz el pecado, da a luz la muerte. Así que quiero que meditemos en este camino al pecado. ¿Cómo alguien puede llegar al pecado? ¿Cómo alguien puede llegar a estar metido en algo que nunca pensó hacer? Por eso he llamado a este mensaje El camino al pecado. Mi intención, hermanos, es que identifiquemos algunos pasos que yo podría decir son muy sencillos, pero a la vez muy claros sobre este camino que podemos evitar y que podemos, con la ayuda del Señor, salir adelante. Quisiera que vayamos a el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y que leamos algunos versículos donde vamos a basar nuestro mensaje en esta hora. Oramos, ¿les parece? Señor, te rogamos para que
hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Habla a los jóvenes, habla a los niños, habla a los adultos, háblanos como familia para que podamos no seguir dando esos pasos, poner un freno con tiempo, Señor, y humillarnos delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia del rey David es una historia tan hermosa, tan rica, y que cada vez que vamos a la palabra del Señor y leemos la historia del rey David, trae mucha enseñanza para nosotros. El rey David es un personaje que amamos, es un personaje que viene a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿no es cierto? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense en los labios del rey David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Imagínense la vida del rey David, que cuidaba a ovejas de lobos, que cuidaba a las ovejas de leones, ¿verdad? Y un día se enfrenta a un gigante, y con unas piedras, o una piedra y su honda, mató a ese gigante. Y el secreto era que Dios estaba con él. Y decimos: wow, ¿quién fuera como David? Pero la verdad es que David es un hombre como tú y como yo. Un hombre que, aunque llegó a ser rey de Israel, aunque escribió ese hermoso Salmo 23, aunque mató a ese gigante porque Jehová estaba con él, es un hombre que también llegó a fallarle a Dios. Ahora, cuando yo me pongo a mirar la vida de estos hombres grandes, héroes de la fe, y me pongo a un lado, pues yo puedo decir: yo también estoy expuesto al pecado, y tengo que reconocer esto. Tal vez tú estás allí sentado en tu casa escuchándome hoy y dices: bueno, no, yo soy muy fuerte. Yo soy muy fuerte. El apóstol Pablo decía que el que crea que está firme, mire que no caiga, que ponga atención porque puede caer. Y esa es la idea de hoy, de que podamos nosotros mirar esta historia y podamos aprender de este camino que recorrió el rey David hasta llegar al pecado, hasta llegar a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero todo comenzó así. Quisiera que leyéramos este pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, o en otras palabras, estoy embarazada. Un rey había sido ungido, el Espíritu Santo estaba sobre él, y este es un hombre poderoso, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, lo encontramos aquí haciendo un acto vergonzoso, realizando un acto deplorable, cayendo en algo que no debería caer, haciendo cosas que no debería hacer, y lo vemos con una gran carga por su pecado y consecuencias graves. Pero ¿cómo llegó David a eso? ¿Cómo llegó a que de pronto Betsabé le dijera: ¿sabes qué, David? Estoy embarazada. ¿Cómo llegó a eso? Quiero mencionarte algunos pasos. Vamos a ver 4 pasos para llegar a pecar. El pecado llega cuando damos pasos hacia él. El pecado te atrapa cuando caminas hacia él.
Número 1, el pecado llega cuando estás donde no debes estar. No sé si te haga ruido esa frase. En el fútbol hay algo que se le llama fuera de lugar. ¿Se has escuchado? Y cuando estás fuera de lugar, el abanderado levanta su bandera y señalan que eso no sirve. Todo lo que hiciste después, si anotaste un gol, estás fuera de lugar. Y cuando estás fuera de lugar, estás en un sitio que no corresponde. David estaba en fuera de lugar. Miren, vamos a iniciar una vez más leyendo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo, que salen los reyes a la guerra. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Podemos decir nosotros que tiene de malo que no haya ido a la guerra. Es el rey. No importa si no va a la guerra. Es el rey. Él puede tomarse vacaciones. Él puede quedarse en su casa cuantas veces quiera, porque hemos aprendido que el rey es soberano y que el rey hace lo que quiere y que el rey puede quedarse en su casa. Sin embargo, este no era el tiempo de quedarse en casa. Dice la escritura ahí que todos salieron. David envió a Joab, envió a sus siervos y envió a todo Israel a la guerra. Pero al final del versículo 1 dice, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a ir viendo cómo una cosa lleva a la otra. Una cosa te va a llevar a la otra. El pecado llega, dijimos número 1, cuando estás donde no debes estar. ¿No te ha pasado? ¿Dónde estás después de que sales de la escuela? ¿Dónde estás después de que sales del trabajo? ¿Dónde estás cuando debes estar en tu casa? Cuando debes estar en tu escuela. ¿Han oído eso de que los muchachos se hacen la pinta, dicen por acá? Se hacen la pinta y de pronto suceden cosas, hacen cosas, los amigos los distraen y se van a otro lado. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pasó eso al joven? Porque estaba donde no debería de estar. ¿Sabes? David comienza dando este gran paso. Estar donde no debe estar. Estar donde no debe de estar. Y este primer paso lo lleva al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Hacer lo que no debes hacer. O estar haciendo lo que no debes hacer. Vean, dice el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba haciendo David? Número 1, estaba acostado, porque dice que se levantó de su lecho. Estaba acostado, estaba descansando y estaba paseando. Se levantó a pasear sobre el terrado de la casa real. Así que cuando no estamos donde debemos estar, estamos dando un paso. Hay lugares donde tú no deberías estar, que tú no deberías de pisar. Hay lugares que ni siquiera te deberías de asomar. Y hay cosas que tú no deberías estar haciendo. Ojo, tiene algo de malo, como decíamos, que el rey David se quedara acostado en su lecho y paseándose en su terrado. Pues no tiene nada de malo, pero una vez más, todo tiene su tiempo. Y como dice el versículo 1, es el tiempo de ir a la guerra. Cuando los reyes van a la guerra, cuando los reyes van con sus ejércitos, cuando el rey motiva, anima, viene el rey con nosotros, o el rey va a la punta, ¿verdad?, en su caballo, tal vez va con su espada desenvainada, y todo el ejército, su ejército, quienes dan su vida por él, están allí motivados porque el rey está allí. No, David no estaba. Y en lugar de estar en la guerra, en lugar de estar animando, motivando, ¿qué estaba haciendo? Paseando en el terrado. ¿Qué estaba haciendo? Acostado. ¿Qué estaba haciendo David?
Hay cosas que tú y yo no debemos estar haciendo y que de pronto las estamos haciendo. Yo quiero que te preguntes esto. ¿Estoy donde no debo de estar? ¿Estoy haciendo lo que no debo de estar haciendo? Porque muchas veces no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero no queremos hacer caso. Así que dice que al caer la tarde, un día, bueno, es que la guerra no duraba solo un día, duraba varios días. Así que sucedió un día que al caer la tarde el rey se levantó y se puso a pasear. Pero este punto también lleva a un tercer punto, al tercer paso. Número 1, estás donde no debes de estar. Número 2, estás haciendo lo que no debes hacer. Número 3, estás viendo o estás mirando lo que no debes de ver. Estás mirando lo que no debes de mirar. ¿Qué debería estar mirando en ese tiempo cuando todos los reyes salen a la guerra? ¿Qué debería estar mirando David? ¿Sabes qué debería estar mirando? A su ejército. Debería estar viendo a su general cómo va a batalla. Posiblemente él debería estar viendo todo el cuadro completo para en determinado momento hablar con el general y dar una orden. Pero no era así. ¿Qué es lo que estaba viendo David? Vamos al pasaje en el capítulo, versículo 2. Dice en la siguiente parte: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando no estamos donde debemos estar y no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, muy fácilmente vamos a estar viendo lo que no deberíamos de ver. Y David está paseándose en el terrado y de pronto ve allá a una mujer bañándose. ¿Por qué está viendo eso? ¿Y por qué se detiene a mirarla? ¿Era hermosa? Pues sí, era hermosa. ¿Pero por qué se detiene David? Porque cuando estamos de ociosos, cualquier cosa va a llegar a nuestra vista, a nuestra mente. El ocio, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: enséñenle a que no estén de ociosos. Y tampoco decía de los hombres, pero también de las mujeres, que no estén de ociosas, porque cuando andan de ociosas, dice, andan de chismosas en las casas nada más. Cuando los hombres están allí de ociosos, solamente andan buscando qué males inventar. Solamente están buscando qué hacer, a quién dañar. ¿Te has dado cuenta? Que la gente que anda buscando a quién dañar o a quién hacerle mal es porque no tiene nada que hacer. Y cuando alguien no tiene nada que hacer, o cuando está haciendo lo que no debe, simplemente es porque no está donde debería de estar. Está mirando lo que no debe estar mirando y desde allí ve en el terrado a esa mujer. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Aquello que no se debe ver. Pero ¿sabes qué? Estos pasos son como en escalera. Ya diste el primer paso al no estar y luego das el siguiente al hacer lo que no tienes que hacer y luego das un tercer paso al estar mirando lo que no debes de estar viendo y vas para el cuarto paso. Y el cuarto paso es: estás preguntando lo que no debes de preguntar, porque a veces andamos preguntando cada cosa. Vean lo que sucedió. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Se dan cuenta que no solo miró? Porque si estamos hablando del internet y estás mirando, al rato ya es preguntando. Pues a ver, ahí tiene un teléfono abajo, márcale. A ver, ¿cómo puedo comprar eso? Y empiezo a preguntar. David, el rey David, en lugar de estar en la guerra, él está ahora mirando lo que no tiene que mirar y luego está preguntando lo que ni siquiera tiene que preguntar. ¿Y qué está preguntando? ¿Quién es esta mujer? Dice que David envió a preguntar por aquella mujer. Pero este ya es un punto en el que simplemente tú sabes que lo que sigue ya va a estar muy abiertamente mal. Tal vez los primeros no te das mucha cuenta porque tienes muchas excusas. Bueno, me quedé, estaba cansado, no fui a la guerra.
Pues ¿qué tiene de malo que esté descansando? ¿Y qué tiene de malo que esté haciendo tal o cual cosa? O esté viendo eso. Yo nomás lo veo, ¿no? Dijera aquel de la canción, la vista es muy natural. Pero no nos damos cuenta que estamos bajando al abismo. David no solo pregunta por aquella mujer, y miren lo que le dicen a él. A él le dicen, mira, aquella es Betsabé, su papá es Eliam. ¿Y qué creen? Está casada. Es mujer de Urías Eteo. ¿Dónde estaba Urías Eteo en ese momento? En la guerra. No me dice de Eliam, su papá, pero tal vez si no era tan viejo, posiblemente estaba en la guerra. A la guerra iban los hombres fuertes, los hombres valientes, los hombres jóvenes. Iban a la guerra aquellos hombres que estaban preparados para la guerra. Y el rey. Y mientras pasa eso, él se da cuenta que es una mujer casada. Y sabes, hay un punto en ese descenso hacia el pecado en el que ya no nos importa nada. Si tú estás llegando a este punto, si ya llegaste a este punto y ya no te importa nada, yo diría, cuidado, mucho cuidado. Tienes que pensarlo, ¿sabes? Aquí todavía David podía haber dicho, ¿para qué me quedé? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy preguntando por esta mujer? Y luego pudo haber dicho, bueno, es casada ya, ahí muere. Pero ¿sabes? David no lo hizo. David no lo hizo. ¿Y sabes? Dice, y la tomó. Y la tomó. Decíamos, estás haciendo lo que no tienes que hacer. Y esta parte de y la tomó, vean lo que dice, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. ¿Se dan cuenta? Ya llegué a ese punto de estar descansando a estar adulterando mientras mi pueblo está en la guerra, mientras los demás están luchando, mientras los demás están peleando por nuestro reino. Así se llega al pecado. Es mujer de Urías Eteo. Dice la escritura que entonces durmió con ella. Vean, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Así que este es el camino del pecado. Estás donde no debes estar, estás haciendo lo que no debes hacer, estás viendo lo que no debes ver y estás preguntando lo que no debes de preguntar. Y cuando llegas a este punto, caes en el pecado y pecas. Y te voy a decir algo, te das cuenta que hiciste mal. Sabes que lo que hiciste no es correcto. Sabes que lo que hiciste tiene consecuencias. Y sabes que tienes que buscar una solución. ¿Y qué crees? Vuelves a empezar el ciclo de hacer lo mismo, o hacer o no hacer lo que tienes que hacer. Comienzas a mentir y terminas aún haciendo algo peor. Asesinas. Dice la escritura, versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Qué noticia para David, pero no le debería de extrañar. No te debería de extrañar que después de que tú estás donde no debes estar, haciendo lo que no debes hacer, viendo lo que no tienes que mirar, preguntando lo que no tienes que preguntar, estés cargando consecuencias porque no te detuviste. En ningún momento te detuviste. Y David se queda sorprendido. Y entonces él, con tal de que eso no se sepa, porque sabes, cuando quieres tapar algo es porque estás haciendo mal. Tú dices que no. Tú dices que no estás haciendo nada mal. Pero cuando lo quieres tapar es porque tú sabes que estás haciendo mal. Y vean lo que hace David. Entonces David envió a decir a Joab. ¿Quién es Joab? Joab es el general de guerra del ejército.
Y dice que le envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. ¿Cómo para qué? Porque él sabe que no solo le falló a Dios, él sabe que también le falló a este hombre. Y fíjense, todavía como que dice, bueno, si yo logro hacer que este hombre venga, yo voy a quedar como fuera de culpa. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que tiene David? Le dice, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Te das cuenta? Empieza a hablar como que aquí no pasa nada. ¿Qué pasó, Urías? ¿Cómo te va? Oye, ¿y Joab cómo está? ¿Y la guerra? ¿Y los muchachos por allá cómo les va? Es como si quisiera yo tapar el sol con un dedo, porque estoy maquinando y estoy planeando cómo después de que caminé eso. No quiero hacer la historia larga porque tú la conoces, esta historia. David le dice, mira, Urías, qué bueno que regresaste. No te regresa a la guerra, ve y quédate con tu mujer. Ve y duerme con tu mujer, quédate en tu casa. De esta manera, David está planeando a través de mentiras decir, bueno, mira, es tu hijo, no es mío. Pero Urías no hace eso. Este era el sentir que debería de haber estado en el rey. ¿Cómo es posible que yo estoy aquí acostado y mi pueblo allá peleando? Urías dice, no, yo no puedo. Están en la guerra. Están mis compañeros exponiendo su vida y yo voy a ir a dormir en mi casa. No puedo hacer eso. Y no se fue a su casa. Cuando se da cuenta David, entonces lo vuelve a llamar y entonces lo invita a comer, lo invita a cenar, lo invita a emborracharse. Y una vez cuando él está embriagado, dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y entonces otra vez, cuando viene la mañana, David le escribe a Joab una carta. ¿Sabes? Este hombre no va a quedarse en su casa, este hombre no quiere. Y entonces escribe una carta y se la envía con el mismo Urías. Y lo que la carta decía era que cuando Urías llegara, lo pusieran en lo más recio de la batalla. Y ¿sabes la historia? Urías termina muerto. Hermanos, es tremendo lo que pasa. Es tremendo lo que pasa. ¿Por qué? Porque el pecado de David trae grandes consecuencias. El Señor le dice en el versículo 9 del capítulo 12 de 2 Samuel, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer, a Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Y sabes, es muy triste porque nosotros vemos la historia del rey David y el rey David sufre consecuencias por este pecado. Hermanos, quiero animarles, quiero exhortarles, quiero decirles que al pecado no llegas de la noche a la mañana. No te levantas con un matrimonio destrozado, no te levantas con una familia destrozada, no te despiertas con una vida arrastrada por el pecado. Vas caminando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Quiero invitarte a que tengas cuidado. Hay dos cosas aquí. Y es la misericordia de Dios descubre mi pecado y me confronta. La misericordia de Dios descubre mi pecado y lo confronta. Pero a veces no lo vemos como la misericordia de Dios. Y hay dos maneras en las que puedes reaccionar. Una es teniendo en poco la misericordia de Dios y y enojándome cuando el Señor descubre mi pecado
Porque cuando el Señor descubre mi pecado es para darme una segunda oportunidad. Voy a seguir hablando de esto el próximo domingo, pero hoy quiero terminar diciéndote, necesitamos reconocer si estoy dando pasos hacia el pecado. Es importante que haga un alto, que haga un alto. Quiero leer un pasaje de la Escritura. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. ¿Lo leemos juntos? Ahí desde tu hogar. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más lo podemos leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La historia de David nos habla de cómo él tiene la bendición de que el Señor descubra su pecado y lo confronte con su pecado, porque esto le da una oportunidad. Y Dios te da esa oportunidad a ti y a mí. ¿Y sabes cuál es esa oportunidad? De que nos arrepintamos, de que haya arrepentimiento, de que haya confesión de pecado, de que haya confesión de pecado. Dice la Escritura en 2 de Samuel 12:12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, y escuchen lo que dice David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque cuando hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Qué pasos estás dando? Ten cuidado. Habla con tus hijos de esto. ¿Están donde no deben estar? ¿Están haciendo lo que no deben estar haciendo? ¿Están viendo lo que no tienen que estar viendo? ¿O están preguntando lo que no deben estar preguntando? Están a un paso de caer al abismo. Yo quiero que oremos y quiero animarte a que, terminando este culto, esta reunión, ahí en tu casa, tomes un tiempo para platicar sobre esto. Pregúntense, comenten y, ¿sabes?, pongan orden. Cuídense unos a otros. Déjense cuidar por sus padres. Padres, también déjense cuidar por sus hijos o por su esposa. O esposas, déjense cuidar. Háblense. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No se mientan, porque esto trae destrucción. Este es el camino al pecado. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay alguien, Señor, que está escuchando este mensaje y está dando pasos que lo llevan a pecar, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Si hay alguien que está metido en pecado, Señor, descubre su pecado. Confróntalo para que tenga esta oportunidad de reconocer, de arrepentimiento y de ser sanado por ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque en Él tenemos redención por su sangre, porque Él murió en nuestro lugar. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
hijos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de sequía también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Hermanos, vamos a disponernos a hacer una oración por los enfermos de nuestra iglesia. Algunas de nuestras familias están pasando por esa triste situación y queremos invitarles para que ahí en su casa, con toda reverencia, nos unamos todos en oración. Vamos a orar, hermanos, incline su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros hasta este momento, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque siempre estás al pendiente de tus hijos, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, por todas esas cosas. Y en este momento, Padre bendito, quiero pedirte por los hermanos enfermos de nuestra iglesia, Señor. Por cada hermano adulto mayor, Señor, por nuestros hijos, Señor, por nuestros padres, Padre bendito, que están pasando por alguna enfermedad. Bendito Dios, queremos traerlos delante de ti, Señor, para que tú estés con ellos en este momento, para que tú les des, Señor, la salud, para que estés en ese momento dándoles consuelo también a sus familias, Señor, que están pasando un momento difícil, Señor. Dales la paz, Señor, y dales la seguridad de que tú estás ahí, Señor, y danos el gozo, Señor, de saber que tú nos escuchas, Padre bendito. Queremos traerlos delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, es momento de los anuncios. Es muy importante estar enterado de las actividades de la iglesia. Pongan mucha atención y le damos la participación a nuestra hermana Yasmín. Hola hermanos, buenas tardes, soy Yasmín y es tiempo de estar informados. Los anuncios que tenemos el día de hoy son los siguientes. El primero es Jóvenes a la Orden. Hermanos, si ustedes quieren que los jóvenes les apoyemos comprando su despensa, realizando algún pago o recogiendo alguna medicina, ustedes nos pueden contactar por medio del grupo de WhatsApp que tiene la iglesia. El siguiente anuncio es sobre el Granero de Misericordia. Hermanos, si ustedes quieren participar, les invitamos a que dejen los productos directamente en las instalaciones de la iglesia. El tercer anuncio que tenemos el día de hoy es para invitarles a que sigan contestando su manual de escuelita dominical, a que ustedes en sus hogares puedan compartir sus respuestas con sus familias y que aprovechen este tiempo para conocer más de nuestro Dios. Y el último anuncio que tenemos el día de hoy, hermanos, es invitarles a seguir diezmando y ofrendando. Y esto lo pueden hacer por medio de las cuentas bancarias que tiene nuestra iglesia. Estos son todos los anuncios. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vamos a orar dando gracias a Dios por este culto. Te agradecemos, bendito Padre, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de escuchar tu palabra, de cantarte y alabarte, Padre bendito. Gracias porque pones los medios para que el mensaje llegue a cada una de las casas, a cada uno de los hogares de tu iglesia, Padre. Te seguimos pidiendo, Señor, por tu amor, por tu cuidado, Señor, por el sustento de cada día. Sé con cada una de las familias de esta iglesia, Señor. Amamos a nuestros hermanos, Señor, y deseamos, Señor, que estén bien, Señor, y los ponemos en tus benditas manos. Te agradecemos tu infinito amor, Señor. Gracias porque pudimos gozarnos en este culto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al final de este culto dominical. Gracias a nuestro Dios por el mensaje que hemos recibido, porque pudimos alabarle y pudimos gozarnos juntos y en familia. Así es, hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso culto y les animamos a que sigan comunicándose, hablándose unos a otros y también, hermanos, tomando las debidas precauciones. Cuídense mucho, les amamos y esperamos pronto vernos. Saludos.